Hola amigos, buenas tardes. Aquí va Rabeinu desde el Centro de Operaciones Torre David del Ministerio Rosh Pinah de la Ciudad de México. En nuestro intento de seguir madurando al ala gentil del cuerpo del Mesías, vamos a utilizar algunos escritos que nos parecen muy interesantes con el propósito de enriquecer a los grupos gentiles que siguen al Mesías de Israel y del mundo, ¿verdad? Qué privilegio estar con ustedes otra vez con una nomenclatura, una nueva forma de compartir la palabra. No me considero en estos momentos un predicador, más bien un comentarista. Ya saben que la historia de Israel, de los judíos, pues han tenido comentaristas de la talla de Rashi, de la talla de Maimónides, del Ramban o del Rambam o Ramban, y otro tipo, Isaac Luria, y otro tipo de comentadores muy interesantes. Vamos a ver algo que nos va a interesar con el propósito de enriquecer el ala gentil del cuerpo del Mashiach, que es el Yeshua, y que los cristianos pues le llaman Jesús. A manera de comentario vamos a ver algo muy interesante con nuevas revelaciones. Te sugiero que para gloria de nuestro Padre tengas un papel y empieces a ver un poquito en profundidad lo que vamos a compartir contigo en esta tarde, con el propósito de que todos seamos enriquecidos. Bendito el Padre, bendito Israel, bendito las naciones gentiles. Desde la promesa y el pacto abrámico estamos en esta tarde a considerar algo interesante. En el libro de Deuteronomio, de Números, que es Bemidbar, capítulo 8, verso 1, hay una parashá que es el estudio semanal de la Torah tocante a lo que se llama Bejaloteja. De ahí se tomaron algunos escritos que a mí me parece que tenemos que traer a Occidente, porque todo esto es medicina pues en la parte oriental de Israel y todo lo que ustedes saben. Vamos a ver entonces. Textualmente comentaré algo importante a manera de comentarista, no tanto de preacher, de predicador, ni de conferencista, sino de algunas cosas que me han impactado y te las comparto. Este tema se llama Buscando al Gran Líder. Buscando al Gran Líder, me parece que ese líder eres tú. Eres un líder en potencia, eres un líder que no se ha manifestado y eres un líder que tiene que tener principios fundamentales para lograr a cabo la encomienda que se te ha encomendado, perdón la palabra de encomienda, ¿no? Según Ramban Nachmanides de Gerona, España, la Parashat Betaloteja nos enseña la importancia de la transición entre dos temas muy importantes del Sefer Bemidbar. Aparecen dos cosas importantes: una transición del Sefer o del libro Bemidbar, que significa el libro de Números. Los primeros 10 capítulos tratan acerca de los aspectos internos de la organización del pueblo judío, de cómo viajaban, a dónde acampaban. Habla de sus banderas, de sus campamentos, locaciones o lugares y lugares. Locaciones es una palabra traducida de location, de lugar, y aquí dice de lugares donde se encontraba el Homel Moed. Es Ohel Moed, la tierra, o más bien la tienda de la congregación. La tienda de congregación tiene por nombre Ohel Moed. Vamos a comentar un poco al respecto. La segunda parte del Sefer, o sea, del libro de Bemidbar, es la crónica de lo que sucedía con el pueblo judío cuando viajaban por el desierto. Dos cosas fundamentales que en cristianismo se tiene que conocer para aplicarlos y lograr cosas y situaciones más interesantes, más bendición, más fuerza, más unción, más capacidad de entendimiento de Torah, y traer pues a la venida del Mashiach, ¿no?, acelerada de esta manera. Eso es lo que estamos creyendo, y vamos a ver la parte final del estudio, en qué consiste el epílogo y lo que estamos buscando. ¿Verdad pues? Lo que sucedía con el pueblo judío cuando viajaban por el desierto. Es la historia de los 10 Meraglim. Recordarás Meraglim,
significa los 10 exploradores de la rebelión de Korah y de la tradición de Balak y de Bilam. Si eres conocido, si tienes años en cristianismo, si has revisado algunos temas del Tanaj o del Antiguo Pacto, no te será difícil entender esta riqueza. Entonces, repitiendo, la segunda parte del Sefer Bamidbar es la crónica de lo que sucedía con el pueblo judío cuando viajaban por el desierto. Es la historia de los 10 Meraglim, te decía, los 10 exploradores de la rebelión de Korah y de la tradición de Balak y de Bilam. ¿Te acuerdas muy bien? Del profeta que le habían mandado a maldecir al pueblo de Israel. La parashá significa Torah portion, o la porción de la Torah shabbatina que tienen los judíos. Por eso se llama esta la parashá Behaloteja. Te dije, la parashá tiene una función muy importante en la estructura del Sefer Bamidbar, una función muy importante en la estructura del libro de Números, porque nos habla de cómo acampan alrededor del Har Sinaí. ¿Qué es el Har Sinaí? Que tú conoces, la montaña donde Moshe recibe la Torá, las piedras o la Torá, y de su existencia como nación durante los años en que viajaron como nómadas por el desierto. Viajaron como nómadas por muchos años, tú lo sabes, alrededor de 40 años, para recibir instrucciones de cómo tenían que salir adelante, y nosotros en la parte occidental entendamos cómo aplicar estos principios. Los aplico. Una parte del Sefer habla de la organización interna del pueblo, te decía, judío, de sus viajes y sus campamentos, mientras la segunda cuenta las historias y los eventos que ocurrieron durante sus travesías. Es muy rico el libro de Números, no nomás se trata de números, y a veces la gente dice es que son 45,000, Judá tenía 60,000, 75,000, y por eso se llama el libro de Números, pero en el original hebreo, más que en griego, se llama Bamidbar, que tiene que ver con la parashá que estamos comentando. La parashá Behaloteja parece ser el puente entre ambos temas. En estudios pasados, recientemente pasados, te hablamos que nosotros éramos una especie de puente y nos consideramos una especie de puente para entender lo que sucedía en el Tanaj en profundidad y cómo lo puedes tú entender en el Brit Hadashah o en el Nuevo Pacto y aplicarlo a tu vida, y entonces ser exitoso, triunfador, conquistador, y como el nombre de este tema se llama Buscando al Gran Líder. Vamos a ver cómo Moisés representa a un tipo de liderazgo y el mismo Yehoshua, que es Josué, representa otro tipo de liderazgo. Entonces, pues, la parashá Behaloteja parece ser el puente entre ambos temas. Dos temas. Una de las primeras preguntas que nosotros podemos hacernos es ¿cómo sabían cuándo era la hora de levantar el campamento? Hay una tradición muy importante, está escrito en el Tanaj, lo que tú sabes y que muchas veces has escuchado por tus predicadores, por tus pastores o por los conferencistas que tienen cosas buenas, pero siempre nosotros tenemos la intención de traer revelaciones más profundas en un nivel de entendimiento más, no sofisticado, sino con más revelación, para que tengamos un concepto amplio, completo, intenso de lo que es la Torá y cómo podemos interpretarla. Recuérdate que la palabra vino en hebreo tiene una gematría de 70, un número de 70, y así es la Torá. Tiene una numeración de 70, como si fuera el vino, tú lo sabes, vino nuevo en cristianismo, de esta manera del que se habla cuando se convierte el agua en vino. El agua es lo corriente, el agua es lo común, el agua es lo que podemos ver con estos ojos, pero vino ya representa algo más elevado, y tú lo entiendes a tu modo de comprender las cosas. Entonces, ¿cómo sabían que Borei Olam Ishtabach Shemo? Vamos a empezar a hablar ciertas palabras en hebreo que nos van a ayudar. Por ejemplo, donde dice ¿cómo sabían que Borei Olam Ishtabach Shemo? Borei Olam significa el creador del universo, e Ishtabach Shemo dice bendito sea su nombre. Yo puedo decir
si yo anhelo aprender estas cosas, puedo decir Borei Olam Ishtabach Shemo, el creador del universo, bendito sea su nombre. Eso es lo que estamos queriendo interpretar o decir. Él quería que se dirigieran hacia otro lugar. ¿Cómo sabíamos que tendría que ser el momento de levantar el campamento, otra vez conformar lo que era el transportable, el campamento transportable y desplegable o plegable según la situación de llegada o de salida del sitio donde ellos estaban? La mayoría de las personas habla de las famosas nubes que flotaban sobre el Mishkan. Tú vas a encontrar siempre que había unas nubes que señalaban durante el día hacia dónde tenían que dirigirse. Se elevaban las nubes, los hijos de Israel recogían el tabernáculo de reunión y entonces avanzaban, ¿verdad? Sobre el Mishkan, así sencillo decir Mishkan, el tabernáculo. Dicen que cuando la nube se elevaba y empezaba a moverse, era la señal para viajar, y que cuando se quedaba quieta sobre el tabernáculo, el pueblo entendía que habían de detenerse y acampar. Eso es fácil de entender. Pero vamos a ver una revelación profunda desde el punto de vista midrashico, de entendimiento un poquito más profundo, pero también tiene aplicación, y a veces tú te quedas un poco estupefacto por lo que escuchas, te preocupas un poco porque son términos que generalmente no escuchamos en el lado gentil del Mesías. En el cristianismo casi no encontramos estas cosas, pero tienen aplicación y las vamos a definir en este momento. Sin embargo, la gran mayoría no sabe que había otra señal. La gran mayoría no saben que había otra señal. Además de la nube que Borei Olam, que es el creador del universo, que Borei Olam daba al pueblo judío para que éste se moviera. Había otra señal que no se sabe o no se conoce, pero la vamos a entender en esta tarde, y tú vas a entender en tu propia forma de ver las cosas si estás buscando ser un líder o estás buscando dirigir a un líder que sepa las cosas. Vas a comprenderlo en un 2x3, decimos. Entonces, pues, la Torá dice que Moshe Rabbeinu, con su propio dinero, esto aquí empiezan las cosas, es que había dinero en ese tiempo, había dinero en ese momento, llámale esfuerzo, llámale trabajo, llámale desvelos, llámale sacrificio, como tú quieras llamarle al dinero en ese sentido. Entonces, pues, la Torá dice que Moshe Rabbeinu, con su propio dinero, fabricó unas trompetas de plata y que solo él podía tocarlas. El entendimiento que Moisés tenía, solamente él podía tenerlo. Lo sabemos muy claramente, que Dios, el Eterno, Adonai, Hashem, hablaba en forma de cara a cara con Moisés, Moshe. Entonces, pues, dice aquí que Moshe Rabbeinu significa nuestro maestro. Recuerda que los judíos son muy en extremo cuidadosos, respetuosos de las enseñanzas de los que les preceden. En este caso, Moshe Rabbeinu, o nuestro maestro Moisés. Entonces, pues, él fabricó una trompeta de plata o trompetas de plata y que solo él podía tocarlas. Dice que cuando el pueblo las escuchaba, sabía que era hora de moverse. Sabía que era hora de moverse. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando ponen una situación en la que había que escoger o va a determinar por parte de nuestro Dios quién era el líder, pues cada una de las partes, de las ramas que ponían, veíamos claramente cómo Leví era representado por Aarón y era la vara la que reverdecía de él. Y eso decía que era él el encargado del liderazgo. Esto es un símil parecido a lo que Moisés vemos tocante a las trompetas de plata que Moisés había fabricado. Esto no lo vas a encontrar tan sencillamente, pero a nivel midrash, a nivel entendimiento, a nivel de pensamiento judío, vas a darte cuenta que Moisés tenía algo especial, tocaba la trompeta, algo espiritual. En Apocalipsis se habla de las trompetas también, del shofar, y de esa manera podemos entender que no está perdido nada este estudio, sino de que trata de que integremos todo lo que escuchamos a lo largo de tantas veces, tantas predicaciones que escuchemos o que habíamos escuchado, podamos llevar a consensos más interesantes y más profundos. Entonces Moisés en breve tenía trompetas de plata. Bien, cuando muere Moisés, entierran las trompetas con él.
¿cómo voy a interpretar entierran las trompetas con él? Pues la revelación que tenía Moisés muere, y también la revelación que tenía y la forma de dirigir al pueblo y la forma de hablarle al pueblo y la forma de ser un líder, pues también muere con él. Eso es fácil de relacionar las trompetas de plata con lo que viene a colación a continuación. Y muchos jajamines como nuestros maestros, nuestros sabios, dicen los judíos, se preguntan por qué los líderes o los profetas posteriores no usaron trompetas para decir que era hora de moverse o simplemente para comunicarse con el pueblo. Después de la muerte de Moshe Rabbeinu, Yehoshua utilizó un shofar. Recuérdate tú el cuerno de carnero, que en hebreo se llama el shofar, tocaba una trompeta también. Ahora ya era más definida la trompeta. Muchas de las cosas que hace Yehoshua son muchas de las cosas que Moisés o Moshe dejó por enseñanza. Esto es un liderazgo a seguir de el previo que te había enseñado o recomendado, lo que tú estás ahora viendo como líder. Toma en cuenta que esta es una plática para ti si eres un pastor, si eres un líder, si eres una persona que anhela dirigir o que anhela ser dirigido por alguien que verdaderamente sepa estas cosas. Hace tiempo, hace aproximadamente un año, nosotros decidimos seguir las enseñanzas de nuestro rabino que se llama Isaac Shapira, ¿verdad? Ya lo conocerás un poco adelante. Y nuestro trabajo es ser un puente entre las enseñanzas del rabino Shapira y las enseñanzas cristianas que por mucho tiempo se te han dado a ti, y queremos pues ser esa especie de puente. Entonces aquí ya hubo un puente entre Moisés. Somos un shofar, somos una forma de determinar lo que hay en la medicina de aquel tiempo, en el liderazgo de aquel tiempo, y lo que estamos viviendo en este tiempo contemporáneo en el lado occidental. Eso es lo que estamos tratando de hacer un enlace o enlazar el antiguo pacto, las revelaciones de los rabinos, y poder aplicarlo a nuestro cristianismo para seguir a nuestro Mesías, quien era todo judío, ¿verdad? Bien, de aquí surgen muchas preguntas. Primero, ¿para qué necesitamos una segunda señal? Ya estaban las nubes. ¿Por qué necesitamos una segunda señal? ¿Acaso las nubes no son suficientes? ¿Y por qué las trompetas son exclusivas de Moshe Rabbeinu, de nuestro maestro Moisés? Pregunta el judío aquí. ¿Por qué Yehoshua, quien es Josué, tuvo que usar un shofar? ¿Por qué no usó las trompetas de Moshe Rabbeinu? El Rambam, que es un filósofo judío de alto nivel de España, como te dije al inicio, cosas muy importantes del siglo X, del siglo XI, enseñanzas fundamentales que mucho judaísmo sigue hoy en día. Después te diremos algunos de los puntos que están un poquito contradictorios tocante a Rambam, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema de la conversación. Vimos aquí, ¿acaso, pregunta, las nubes no son suficientes? ¿Por qué las trompetas son exclusivas de Moshe Rabbeinu? ¿Por qué Yehoshua tuvo que usar un shofar? ¿Por qué no usó la trompeta de Moshe Rabbeinu? El Rambam y otros comentaristas explican que cada generación produce un líder. Esto lo voy a subrayar. Aquí dice, en mi enseñanza que te estoy dando, o que no es mía la enseñanza, simplemente comentando un libro que me llamó la atención, dice aquí que cada generación, dice el Rambam, produce un líder, y que este líder tiene la responsabilidad de guiar a su generación con Torah y con mitzvot. Torah, sabes, los 5 libros que determinan pues las enseñanzas iniciales que nos da Moisés, pero mitzvot significa mandamiento u ordenanza o precepto a seguir. Entonces, por eso dice esto. Dicen que cada líder tiene la obligación, fíjate, de guiar. Si tú tienes una empresa, si tú tienes un líder, tienes una congregación, pues lo sabes perfectamente bien. Vamos a ser más directos, más verticales, con más claridad de lo que es un verdadero liderazgo, y seguramente tienes los principios y a lo mejor los estás aplicando muy bien, y de alguna manera esto te va a enriquecer más y vas a ser un mejor líder, un mejor siervo, un mejor servidor, un mejor hijo del Altísimo para cumplir con la encomienda que se te ha dado. Saludos a todos los pastores cristianos de la localidad y de la nación. Dicen que cada líder tiene la obligación de guiar, relacionarse y conectarse con el pueblo
mediante instrumentos que reflejen su estilo particular. Te voy a dar una enseñanza. Una de las razones por las que no podemos darle enseñanza a los judíos es porque en el sistema del liderazgo rabínico, para poder dar un consejo adecuado, tienes que saber el linaje que trae la persona, el judío. Tienes que saber a qué tribu pertenece. Tienes que saber cuáles son las cualidades. No es lo mismo encomendarle una enseñanza a uno que desciende de Rubén, a uno que desciende de Gad, o a uno que desciende de Judá, o de Efraín, o de Menashe. Cada uno tiene funciones diferentes. Y si somos instruidos en la Torá, podremos entender cómo recomendar la enseñanza a cada uno de ellos. Por eso el rabinato judío es muy estricto, no reciben enseñanzas de cualquier lado. Igual nosotros, si tenemos la oportunidad de compartir esto con grupos cristianos, tenemos que ver sus antecedentes, su background, la cuestión, su trasfondo histórico, su trasfondo espiritual, las debilidades que tiene, la fortaleza que tiene, y en base a ello, de acuerdo con la Torah, podremos dirigirle mejor, recomendarle mejor que haga las cosas y de qué manera podemos ser unos mejores siervos. No hablo de la palabra liderazgo, pero sí de servidores, como cristianismo muy bien tiene este concepto. Entonces, Moshe Rabbeinu conectaba con el pueblo por medio de trompetas. Es decir, su sentido, su estilo de liderazgo era por medio de trompetas, ¿verdad? Por supuesto que las nubes están vigentes, sí, es una revelación de algo físico que se ve. A lo mejor en las trompetas puedes ver algo imaginario, puedes ver algo metafórico, puedes ver algo que no refleje tanto como las nubes, que volteamos al cielo y vemos nubes. A lo mejor para entender a Moisés tenía también que darse a entender con un sistema de acuerdo a su propio liderazgo que el Padre Eterno le había asignado para que cuando hablara Moisés la gente creyera que realmente hablaba el Eterno a través de Moisés. Moshe Rabbeinu pues se conectaba con el pueblo por medio de trompetas. Yehoshua lo hacía con el shofar. A lo mejor el Ruach, a lo mejor el Midrash me está diciendo que Moisés habla de trompetas. Y cuando estoy viendo la palabra shofar, trompetas es algo en plural. Shofar es algo en singular. A lo mejor el liderazgo de Yehoshua es una enseñanza que ahorita me está llegando y que te la comparto. A lo mejor el liderazgo de Yehoshua, quien es Josué, tenía una forma más definida, más vertical y más directa. Y tenía más recursos Moisés porque habla de las trompetas en plural, mientras que habla de singular del shofar que utilizaba Yehoshua, Josué. Rabino Moshe Feinstein se conectaba con la gente a través de sus grandes lecciones de la Torá. Aquí la Torá, en sentido midrashico, me está diciendo que esas trompetas que para ti se te hace raro, son diferentes formas de expresión a lo que está escrito en la Torá. Y no por eso quiere decir que estamos mintiendo o estamos interpretando mal la Torá. Recuerda que la Torá tiene 70 formas de expresión, así como el vino tiene 70 formas de expresión. Una numerología, te dije, de 70. Entonces, repitiendo lo que Rabino Moshe Feinstein, los judíos dependen mucho de los escritos de rabinos de 100, 200, 300, 400 o los años que tú quieras para continuar la enseñanza y para madurarla y para llevarla a un liderazgo contemporáneo como el que tú y yo estamos viviendo hoy en día. Yo te dije que estoy por cumplir 70 años, pero no por eso me siento ya caduco, acabado, que mi sentido de ver las cosas ya quedó atrás o que me dejé llevar por las tradiciones. No, cada día pienso que mi mentalidad está siendo renovada. Después platicaremos cómo renovar tu mentalidad. Por supuesto, dice la palabra en el libro de Romanos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahí comprobamos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. La voluntad de Dios es la que tú conoces. Y la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, es que te renueves en tu forma de entender. Una profundidad en las cosas, estés continua y constantemente conectando una cosa con otra, que te vayas al antiguo pacto, que te vayas al Tanaj y que recibas revelaciones en relación con lo que Yeshua, bendito es su nombre. Puedo decir también Ishtabak Shemo. Yo puedo decirle a Yeshua también Ishtabak Shemo. Ishtabak Shemo dice bendito sea su nombre.
bendito sea el que viene en el nombre del Señor, decíamos también. Después te recomendaré unas tazas que estamos elaborando con los nombres hebreos. No tenemos una copia ahorita de bendito el que viene en el nombre del Señor en hebreo, pero después la colocaremos para que la vean todos. Entonces, pues, el rabino Moshe Feinstein se conectaba con la gente a través de grandes lecciones de la Torah. A lo mejor tu Torah, a lo mejor tus trompetas, a lo mejor tu shofar es una forma de dar grandes formas o grandes niveles de profundidad o grandes lecciones de Torah. Eso suena como a un shofar. Hay gente que abre su boca y que tú escuchas como si estuvieras oyendo un shofar, estuvieras escuchando una novedad, estuvieras escuchando palabra fresca, estuvieras escuchando una respuesta a tantas preguntas que te hiciste o algunas cuestiones que antes no entendías. Esto es exactamente lo que hemos denominado como la liberación de los gentiles. Le hemos llamado la plenitud de los gentiles. Y la plenitud de los gentiles está dada por la información que tienen los judíos, por supuesto dirigida por el Espíritu de vida en Yeshua, por supuesto en nuevas revelaciones y que está escrita en la Torah. Y es por eso que los judíos tienen yeshivas en todo el mundo. ¿Qué es una yeshiva? Es una casa de estudio profunda de 8 horas al día, tarea que nos hemos dado en lo posible de estudiar 8 horas al día Torah y entender y cotejar y recibir revelación y dar un cristianismo poderoso, un cristianismo fuerte basado en escritos que alguien duda de que podamos sacar cosas buenas del pozo de Jacob. Este es el pozo de Jacob. Estas son aguas frescas, aguas profundas que tienen que venir a la superficie justamente en los tiempos que estamos viviendo. Cada líder lo hizo con sus propios medios, a su propia manera. Tú como buen líder, como buen pastor, como buen guía, lo puedes hacer con tus propios medios. A mí me encanta compartir la palabra con el espíritu de la palabra. Cuando escucho al momento de dar mis enseñanzas hebreas o la música hebrea, me inspira para tener nuevas revelaciones, para conectar en áreas interneuronales, neurotransmisores, eso sí lo veo como médico, que se me conectan algunas áreas que me das entendimiento y grites la palabra, esta no es hebrea, eureka, gritas como algo que descubriste o que se te dio la revelación. Es lo que estamos pretendiendo, que tú te admires y te maravilles porque la Torah está madurando en ti. Después te diré que la Torah se te entrega a ti en forma inmadura. Sí, se te entrega en forma inmadura. Y el Padre Eterno sabe cómo hacer que tú madures la Torah, que tú reveles o que tú recibas revelación más profunda. Así como el petróleo en bruto, pues no sirve de mucho, pero tiene que ser refinado. La Torah tiene que ser refinada en ti por la guía del Ruach HaKodesh, por la guía y la enseñanza del Mesías en base a lo que nos está diciendo. Entonces, y con cada uno de ellos, el pueblo se enriqueció. En estos tiempos, tú vas a enriquecer a tu pueblo y vas a celebrar la venida del Mesías. Me apuro para terminar un poquito. Parece ser que esta generación seguimos buscando a este líder. Yo tengo mi maestro, tengo mi enseñanza, que me da mucha información, pero que me inspira y me motiva a buscar por mí mismo otras revelaciones que concuerden con las de él y que estén avaladas por la preciosa sangre del Mashiach, quien es Yeshua. Seguimos tratando de encontrar al líder espiritual que nos pueda unir. Si tu pastor te une, sigue con él. Si tu pastor no se une a los conceptos modernos, a los conceptos de revelación, a los conceptos profundos, entonces ponte en oración. Yo te digo que salgas corriendo de tu iglesia. Jamás te recomendaré, jamás te invitaré a que te dividas ni a que sigas a otras personas que yo no sé que cómo piensen. Entonces, dice aquí, parece que esta generación seguimos buscando a este líder, seguimos tratando de encontrar al líder espiritual que nos pueda unir, que pueda relacionarse con nosotros y enseñarnos a unirnos para que cada judío, esta es una manufactura judía libre, pero yo tomo la riqueza y la traigo al ala gentil del Mesías, para que cada judío sea respetado y respete a los demás. Esa es la idea. Yo no tengo por qué estar hablando la forma de predicación de una persona, no tengo por qué estarme peleando si lees Corintios
vinieron corriendo los de Cloé. Oye, Pablo, unos dicen que te sigan a ti, otros que sigan a Kefa, otros que sigan a Aquilas y otros que sigan a otro tipo de liderazgo. No, eso está en contra absolutamente de la unidad del cuerpo del Mesías y de la venida del mismo. Así que no hagas caso que sigas a otras personas. Y otros dicen, es que yo sigo a Cristo. Eso está peor, por todos lo estamos siguiendo, ¿verdad? Y esta dice, ustedes están todos mal. Los que siguen a Pedro están mal. Los que siguen a Pablo están mal. Los que siguen a Priscila, Aquila o Apolos están mal. El único que está bien soy yo porque sigue al Mesías. Eso es un absurdo total. Está buscando la división, es justamente con lo que queremos pelear o evitar, ¿verdad? Bien, en esta generación aún no hemos logrado tener el mérito. Escucha esto, por favor, para terminar. En esta generación aún no hemos logrado tener el mérito. Después hablamos a qué se refiere mérito. No es por méritos, no es por obras, sino es por fe, tú lo sabes. Pero debemos tener un mérito. El que busca más, pues encuentra más. El que ora más, se le revele más. El que lee más la Torah, pues le sabe más. Y orar, y leer, y actuar, y predicar, pues son obras, pero por supuesto, fundamentadas en una fe. En esta generación aún no hemos logrado tener el mérito o el merecimiento de tener un gran líder. Tenemos que merecer tener un gran líder. Una nación como esta que es México merece tener un gran líder, pero merece o tiene que ser una gran persona para que tenga un excelente líder. Yo no puedo si no soy una buena persona, si no cumplo con los requisitos, si no soy un buen ciudadano, si no tengo una vida civilizada. ¿Cómo puedo pedir un buen líder? Es lo mismo aquí. Entonces, la persona que nos una, tienes que ser un gran líder. El líder que nos lleve adelante para seguir creciendo en Torah y en Mitzvot. No en críticas de otros grupos, ni cómo predican, ni cómo deberían, ni cómo cantan, ni cómo bailan. No, radicalmente nos oponemos. El líder es el que une. ¿Qué está diciendo un líder criticando a otra persona? Que el otro está mal y que él está muy bien. El día que me escuches a mí criticar a una persona, no sé si acabo de criticarla con lo que te dije ahorita, el día que me escuches criticar a alguien, mándame un correo, bro, dime que yo hice mal porque usé un leshon hara, que es una lengua malévola o una lengua perversa o una lengua difamadora. Leshon hara. Bien, meditemos pues en esto. Ojalá tengamos el mérito, el merecimiento de que muy pronto encontremos al líder que nos una para que todos los judíos, dice aquí, es un libro judío, nos acerquemos para que encontremos el shalom, la paz, la externa y la paz interna. Hay una paz externa y hay una paz interna, para que de esta manera podamos acercar la llegada del Mashiach. Ahí está la clave. No es a qué horas viene ni cuándo viene. Lo que me corresponde, así tengo que hacerlo. Si quiero que mi Mesías venga, tengo que cumplir a la perfección en su poder, en su amor, en su gracia, en su sabiduría, en su sacrificio y en su preciosa sangre, que es la que me da entendimiento para recibir nuevas revelaciones. Rod, te mando un saludo, espero que no te ofendas y termino repitiendo lo último para que de esta manera podamos acercar la llegada del Mashiach. Shabbat Shalom a mis amigos, espero verlos pronto. Si alguno de ustedes desea una información extra, por ahí está mi correo electrónico, alguna invitación a compartir Torah, no judaísmo, Torah, claro, hay principios judíos. Con mucho gusto estamos contigo. Shalom a todos mis amigos. Shalom. Shalom. כל דקה, כל שנייה ישתבח שמו עליי. יאללה, ישתבח שמו. ריבון העולמים, מצאתי שתי מילים שיהודים אומרים בכל מקום על מה שכבר היה